A fines de junio del corriente año hemos conocido la firma de un primer entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea que fue presentado por el gobierno nacional, específicamente por el canciller Jorge Forí, como un entendimiento estratégico definitivo entre ambas regiones y que incluye una serie de capítulos, alrededor de 17, sobre temáticas muy amplias, que por cierto se venían discutiendo en los últimos años, es decir, los antecedentes de los posibles acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea se rastrean 20 años atrás, y desde la llegada de Macri al poder en los últimos 3 años se han acelerado las negociaciones con la Unión Europea en el intento del gobierno macrista de buscar una solución vía un escenario de inserción internacional mucho más beneficioso para los intereses estratégicos del gobierno macrista, y en tal sentido buscaron ese acuerdo con la Unión Europea como uno de los elementos fundamentales de esa nueva política de inserción internacional que venía de la mano de esta idea de volver a Occidente o volver al mundo, ¿no? Que ellos presentaron muy cabalmente como un elemento fundamental de la política exterior de este gobierno. Con la llegada de Jair Bolsonaro en enero de este año se aceleraron los acuerdos estratégicos con este gobierno, y ahí incluimos a los otros 2 países pequeños del Mercosur, Uruguay y Paraguay, en términos de justamente llegar a una conclusión de las negociaciones que se habían puesto en marcha en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué es lo que se ha firmado en concreto? Bueno, básicamente ese acuerdo inicial tiene que pasar por una serie de revisiones legales, por la aprobación de los 28 miembros de la Unión Europea e incluso por la aprobación de los 4 miembros de los países del Mercosur. Y entonces, digamos, de aquí a 2 años más o menos nosotros tendríamos una posible conclusión de este acuerdo en términos de que su ratificación permitiría comenzar a implementarlo. Básicamente hay 2 grandes cuestiones aquí. Por un lado, aquellas que están vinculadas a las negociaciones sobre bienes industriales y bienes agrícolas, que permitirían, una vez que este acuerdo sea ratificado, que el 90% de los bienes industriales de la Unión Europea entren sin restricción arancelaria alguna a los países del Mercosur, y que a su vez el 82% de los bienes agrícolas que produce el Mercosur, en los cuales es muy competitivo, puedan ingresar sin esos aranceles a los países de la Unión Europea. Por cierto, en este aspecto hay un montón de cuestiones que se han venido negociando y que han sido muy dificultosas en ambos bloques en los últimos años, y que están relacionadas con que los europeos tienen una política agraria muy activa. De hecho, la política agrícola común entre el año 2014 y el 2019, para que tengamos una idea, determina un presupuesto superior a los 400.000 millones de euros, con un conjunto de condicionamientos para que determinados bienes primarios del Mercosur puedan ingresar sin restricciones al territorio de la Unión Europea. Hay precios sostén, hay subsidios a los productos agrícolas en términos de la posibilidad de su exportación, hay una serie de barreras proteccionistas que actúan como barreras pararancelarias incluso, sobre las cuales a partir de este acuerdo hay enormes dudas respecto a que los países europeos terminen de aceptar integralmente. Y además también hay distintas cadenas de valor en los bienes agropecuarios que son muy diferentes en términos de su tamaño, su capacidad de mercado, su posibilidad de incidencia, la competitividad que las mismas tienen en relación a los países de la Unión Europea. Y entonces decimos que en estos aspectos nosotros deberíamos tener mucha mesura y mucho cuidado respecto a lo que se ha firmado, porque en líneas generales, por un lado nosotros no hemos conocido el conjunto de las negociaciones en todos estos capítulos en los últimos años. Es decir, todo esto ha estado sometido a un secretismo que incluso en las distintas cámaras industriales y de comercialización de productos agrícolas se ha manifestado la preocupación permanentemente sobre este tema.
Y además tampoco hemos conocido que la propia Cancillería, a través del Centro de Economía Internacional, hubiera desarrollado lo que denominamos un estudio de impacto integral sobre las características que tendría un posible acuerdo integral con la Unión Europea en términos comerciales, ¿no? Y estos son dos aspectos que a nosotros nos preocupa mucho desde el IPIP y señalar y que hemos establecido muy claramente en nuestro trabajo sobre este acuerdo, y que creemos que además viene de la mano de la falta de la discusión de un tercer aspecto fundamental, que es que este acuerdo une a dos regiones que son económicamente muy diversas, estructuralmente asimétricas, y que por ende debiéramos tener mucho cuidado en poder avanzar en acuerdos de estas características cuando hay sectores muy competitivos del lado de la Unión Europea, como ocurre en el caso de los bienes industriales, y en un contexto en donde la Argentina está destruyendo su economía, básicamente. Es una economía que está en default, y ese default hoy está maquillado por el acuerdo de más de 57.000 millones de dólares con el FMI, obtenido el año pasado, en el 2018, luego del estallido de la devaluación de más del 110%. Y esta es una economía que además no ha podido resolver en los últimos años sus problemas estructurales de inversión y, centralmente, el logro de una competitividad sistémica en los sectores industriales a partir de un programa que selectivamente pudiera estar en condiciones de promocionar ciertos sectores industriales estratégicos. Por ende, entonces, ¿qué decimos? Que tanto la economía brasileña, pero más aún la Argentina, no están preparadas para entrar en un acuerdo marco estratégico de estas características en los plazos que fueron informados. Más allá de que se dice que hay sectores sensibles que entre 10 y 15 años van a ser desgravados definitivamente en el comercio entre ambas regiones, esto aún nos parece insuficiente porque lo que no se ha podido discutir nunca, a partir de estas insuficiencias asimétricas que acumulan las economías del Mercosur, es lo que verdaderamente importaba, que era poner en marcha un proyecto de integración genuino entre los países del Mercosur que permitiera complementar a nuestros sectores productivos, primarios, industriales y de servicios, de cara a poder tener un mercado mucho más sólido, de escala, mucho más claramente desarrollado en el marco de nuestra región, a partir del cual sí, entonces pudiéramos estar en condiciones de llegar a acuerdos integrales con otros bloques regionales. Es decir, esto no ha existido, a tal punto que en la reunión de Santa Fe, que se está desarrollando del Mercosur en estos días, se estaría a punto de firmar una situación que es mucho más grave todavía, que cualquiera de los países del Mercosur pudiera estar en condiciones de avanzar individualmente en lo que se ha firmado con la Unión Europea, lo cual en los hechos termina por darle el golpe de gracia al Mercosur. Y finalmente otro aspecto que queremos considerar, que tiene que ver con otros grandes capítulos de lo que se habría negociado que son muy graves para el interés nacional en el mediano y largo plazo. Uno de ellos tiene que ver con el estatus de las inversiones y la posibilidad de que en materia de compras públicas las empresas europeas puedan actuar libremente en los tres niveles de gobierno, tanto el gobierno nacional como provincial y municipal. Esto es, que puedan participar en licitaciones convocadas por los distintos niveles de gobierno con trato nacional, es decir, igualmente a cualquier otra empresa nacional. Ahí las asimetrías de las que hablamos son fundamentales para establecer pautas diferenciadoras en estos aspectos. De ninguna manera pueden participar en un pie de igualdad empresas en muchos sentidos que son verdaderos pulpos transnacionales y que tienen actividades en muy diversas áreas de la economía global en un pie de igualdad con sectores nacionales mucho más debilitados y más aún en un contexto como el que estamos viviendo en las economías brasileña y argentina, fundamentalmente, que es un contexto de recesión económica. Por otro lado, hay otras cuestiones que tienen que ver con lo que sería reglas de origen, patentamiento y, por último, algunas otras cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de seguir introduciendo normas que tienen que ver fundamentalmente con la internacionalización de los intereses de grandes empresas corporativas en nuestro derecho interno.
Esto es un elemento muy grave, yo diría, porque profundiza un escenario en el que la Argentina en los últimos años ha avanzado a partir de los llamados tratados bilaterales de inversión, que son 55 tratados que vienen de la época de los 90, que nunca fueron ni derogados ni anulados, y que coartan la soberanía financiera y económica de la Argentina, y que le imponen además ya al inversor extranjero muchas ventajas en relación al inversor local. De hecho, la Argentina, como se recordará, a fines del 2001, con esa brutal crisis económica que tuvimos y posterior devaluación, fue llevada a organismos internacionales como el CIADI, por empresas internacionales europeas y de los Estados Unidos, a juicio justamente por el incumplimiento de normas que estaban establecidas bajo la fórmula de la seguridad jurídica en estos acuerdos de inversión. Con lo cual, Argentina tiene, ante este acuerdo con la Unión Europea, la gravísima posibilidad de seguir avanzando en el reconocimiento de patentes, no solo medicinales, sino invenciones en otras áreas estratégicas, tecnológicas de la economía, puede además seguir insistiendo en darle mayores prerrogativas a las inversiones europeas en nuestro territorio, en un escenario en donde no estamos en condiciones de poder determinar una regla de juegos más o menos pareja para todos los actores. Y la problemática de las reglas de origen, allí corremos el riesgo de que muchas de nuestros productos puedan entrar en franca colisión respecto a la posibilidad de ser comercializados, en un contexto en donde las reglas de origen se han liberalizado en todo el mundo y puede generarse este fenómeno de la triangulación, que es que un producto terminado europeo que entra como tal en el territorio del Mercosur pueda tener como parte de su fabricación insumos que sean originarios de otras regiones del mundo, por ejemplo el caso de las regiones asiáticas. Y esto debe ser analizado muy seriamente en el marco de un rediseño integral de una posible vinculación con la Unión Europea, y entendemos básicamente que nosotros no estamos en condiciones de aprobar ni ahora ni dentro de 2 o 3 años un acuerdo totalmente asimétrico de estas características, y más bien debemos recuperar la perspectiva de la integración estratégica regional en el ámbito del Mercosur, generando un nuevo proyecto económico que permita repoblar nuestro territorio, que hoy es un enorme espacio vacío, y poder generar un diseño productivo diversificado que nos permita llegar a un planteo mucho más genuino, mucho más soberano en términos de un escenario de reintegración de nuestros espacios territoriales y productivos hacia una economía que encare una transición y una salida de los proyectos extractivistas a gran escala y que permita resolver un escenario de sustituciones genuinas en sus sectores económicos y de resolver la cuestión de qué rol va a tener el Estado finalmente en el proceso inversor a largo plazo que se deberá desarrollar. Ese es un escenario del cual la Argentina está muy lejos, y en este contexto electoral debemos dar una batalla muy fuerte por imponer ese escenario de recuperación de la integración regional desde nuestros países.